Bienvenidos a cada uno de nuestros hermanos de iglesia. Ya estamos en la lección número 10, que lleva por título Sobre quiénes ha llegado el fin. Quiero animarte a que podamos tener un momento de oración. Padre, gracias por tu palabra. Permite que el poder de tu Santo Espíritu nos ilumine y podamos tener la plena confianza y la seguridad de que tú guías a tu iglesia. Permítenos contemplar a Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, queridos hermanos, el texto clave de esta semana la encontramos en 1 Corintios capítulo 10, verso del 11 al 12. Y nota cómo dice el texto bíblico. Estas cosas le sucedieron, por ejemplo, y fueron escritas para advertirnos a nosotros, a los que han llegado al fin del tiempo. Así, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ese es el pensamiento clave o el texto clave de esta semana. Quiero animarte a que podamos visualizar, investigar y apreciar la belleza de la Escritura de tal forma que podamos confiar plenamente en lo que fue escrito en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Recuerda, es la revelación de Dios para cada uno de nosotros. El tema central de esta semana o de esta lección explora cómo los relatos bíblicos, como el diluvio, Sodoma y Gomorra y el juicio, prefiguran los eventos finales, mostrándonos a Cristo como el centro de la salvación y advirtiendo al remanente o a su iglesia sobre su preparación para el fin. Eso es lo que podemos contemplar en esta semana en nuestro repaso. La gran pregunta de esta semana es: ¿cómo nos alertan los relatos bíblicos sobre los eventos finales y cómo nos preparan para cumplir y ver el papel de Cristo en nuestra salvación? Quiero animarte a que puedas dejar tu comentario, hacer esta pregunta en tu grupo pequeño o quizá en el repaso general de tu congregación. Regresamos en un momento. Hemos llegado para poder explorar los 5 tópicos de nuestra lección de esta semana. El primer tópico es la ira de Dios. Hay una pregunta interesante que debemos responder en este tópico. ¿Cómo nos advierte Apocalipsis 6 sobre el fin? Es interesante, queridos amigos, que antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, los injustos, los reyes de la tierra, claman a los montes de manera que caigan sobre ellos porque no pueden contemplar la gloria de nuestro Dios. Es por ello que cuando vamos al capítulo 6 de Apocalipsis, verso 16 y verso 17, los perdidos, los injustos reconocen al Cordero en su ira, pero ya es tarde, ya no hay arrepentimiento, el tiempo de gracia se ha cerrado, los casos han sido sellados. Y también cuando vamos a Mateo capítulo 24, verso 38 al 39, nos encontramos que la segunda venida de nuestro Dios será como en los días de Noé. Todos ignoraron la advertencia y el mensaje de Noé, que había sido anunciado por 120 años, y hacían y seguían en sus propios caminos, haciendo y deshaciendo la voluntad de nuestro Dios, de tal forma que cuando llegó el diluvio, ahora se dieron cuenta que estaban totalmente destruidos y que no había ninguna esperanza. De igual forma, cuando vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, verso 5,
nos encontramos que los burladores niegan el fin. Ellos piensan que todas las cosas marchan de igual forma y que no se cumplirá lo que la palabra del Señor menciona. Pero es una realidad. Lo que Dios ha prometido que se cumpla, se habrá de realizar con, sin o a pesar de nosotros. Recuerda que la palabra del Señor se habrá de cumplir. Por lo tanto, ¿cómo podemos aplicar este tópico o estas lecciones a nuestra vida? Número 1. Escucha el Evangelio hoy. Permite que pueda Dios hablarte en tu vida diaria y permitir hacer la voluntad de Dios de tal forma que puedas ser libre y puedas ser salvo por la gracia de nuestro Dios Todopoderoso. De igual forma, prepárate para el día inesperado, porque la ira del Cordero se habrá de manifestar, pero no para con los santos, sino para aquellos que han tenido vidas que van en contra de la voluntad de nuestro Dios. El segundo tópico de nuestra lección de esta semana lleva por título La evangelización de Noé. Hay una pregunta interesante que tenemos que responder. ¿Qué nos enseña Noé sobre nuestra misión como remanente de Dios? Cuando vamos a Génesis capítulo 6, verso 5, nos encontramos que todo pensamiento del ser humano, de los habitantes antes del diluvio, era solamente para hacer el mal. La maldad llevó al diluvio, pero Noé predicó 120 años, aún en medio de que la maldad había aumentado en extremo. Hoy las cosas no han cambiado y somos creadores de maldad y nos jactamos de poder crear mucha maldad. Y aún en medio de eso está el remanente, el pueblo de Dios. Al igual que Noé, que predicó 120 años, en medio del pecado, en medio de tanta maldad, aún hay esperanza. La iglesia debe de predicar y anunciar el evangelio de nuestro Dios a toda costa, a toda tribu, a toda lengua y a toda nación, dice la palabra del Señor. Cuando vamos a Hebreos capítulo 11, verso 7, lo único que preservó y pudo salvar a Noé fue la fe en la palabra de nuestro Dios. Su fe lo salvó y por lo tanto condenó al mundo. Hoy necesitamos creer en la palabra de nuestro Dios, necesitamos afirmar nuestra fe en la palabra de nuestro Dios. De igual forma, cuando vamos a Mateo capítulo 24, verso 14, necesitamos entender de que antes de que el Señor venga por segunda vez, necesitamos anunciar el Evangelio para testimonio a todas las naciones. Hoy, el Evangelio debe llegar a todos los habitantes de este planeta Tierra, de manera que no tengan excusa de que no escucharon la voz de nuestro Dios. ¿Qué podemos aplicar en nuestra vida? Proclama la verdad sin desanimarte, aun cuando haya mucha maldad, así como Noé. La maldad había aumentado en extremo, pero Dios lo había llamado para ser un heraldo, un pregonero de la fe y del mensaje de nuestro Dios. Así que no te desanimes, ve y predica el mensaje del Señor. Y claro, confía en los resultados que Dios tiene para cumplir su misión. Recuerda, somos instrumentos de Dios. Debemos permitir que el Espíritu Santo nos use para proclamar el Evangelio eterno a las demás personas. Continuamos con nuestro repaso de nuestra lección número 10. El tercer tópico de esta semana lleva por título La historia de Sodoma y Gomorra. ¿Qué paralelismo vemos entre Sodoma y la actualidad?
Cuando vamos a la carta de Pedro, la segunda carta, capítulo 2, verso 6, declara lo siguiente. Nota cómo dice la palabra del Señor. También condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Estas dos ciudades fueron en contra de la voluntad de Dios. Desobedecieron de manera abierta a los principios de nuestro Dios. Es por ello que Sodoma fue destruida por orgullo y por pecado. Cabe señalar que cuando vamos a la palabra de nuestro Dios, de igual forma en el libro de Ezequiel, capítulo 16, encontramos lo siguiente. Nota cómo dice la palabra de nuestro Dios. Esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, pan de sobra y abundancia de ocio tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y tampoco del necesitado. Aquí podemos ver que la destrucción de Sodoma no solamente fue por su orgullo, sino también por su soberbia y por ir en contra de la palabra de nuestro Dios de manera abierta. Es necesario que podamos aprender de la historia, ya que esta ciudad fue reducida a ceniza y destruida en su totalidad. Por lo tanto, aun cuando vamos a la palabra de Dios y de manera específica vamos al libro de Romanos, noten qué es lo que dice la palabra de nuestro Dios. En el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 27. Del mismo modo, también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Hoy la inmoralidad se vuelve a repetir. Estamos en las mismas condiciones de Sodoma y de Gomorra. Y cuando vamos a Apocalipsis, nota cómo dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 20, versículo 9. La palabra del Señor declara lo siguiente. Subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. La historia de Sodoma y de Gomorra nos vuelve a confirmar que separados de Dios nada podemos hacer y que el impío habrá de ser destruido. ¿Qué podemos aprender en esta parte, en este tópico? Examina tu corazón cada momento de tu vida. Huye del pecado como Lot. Dios está dispuesto a salvarte. Regresamos con el cuarto tópico de nuestro repaso de nuestra lección. Es el juez de toda la tierra. ¿Qué revela a Abraham sobre la justicia de Dios? Cuando vamos a Génesis capítulo 18, verso 25, encontramos que Dios y dos ángeles visitan a Abraham. Han descendido no solamente para bendecir a Abraham, sino también a tomar en cuenta los pecados de Sodoma y de Gomorra. El juicio ha iniciado y ahora se ejecutará para Sodoma y de Gomorra. Y ante todo eso podemos percibir el verdadero carácter de nuestro Dios ante la maldad. En ese capítulo de Génesis capítulo 18, verso 25, podemos percibir que Abraham se atreve a interceder por Sodoma, confiando en la justicia divina. Y es interesante la manera de cómo Dios está dispuesto a perdonar a toda esa nación, siempre y cuando hubiese 10 justos. Pero
nos damos cuenta que la historia nos dice que no había 10 justos, había solamente 4 posibles justos en esa ciudad, y Dios manifestó su justicia. La Biblia declara que Dios siempre revela sus planes, y se lo reveló también a Abraham, de tal forma que Dios dijo: la maldad de Sodoma y de Gomorra han llegado al colmo y tiene un límite. Es por ello que habrían de ser destruidos. Y es por ello que Dios le revela sus planes a Abraham. La Biblia declara en Amós capítulo 3, verso 7, que Dios no hará nada sin antes cumplir sus planes o sus secretos a sus siervos, los profetas. Apocalipsis capítulo 18, verso 4, nos hace un llamado e invitación para cada uno de nosotros, y nota cómo dice la palabra de nuestro Dios. La Biblia declara: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Encontramos a un juez justo ante la desobediencia y ante la injusticia del ser humano. Quiero animarte a que podamos aplicar en este tópico a interceder por otras personas. Podamos orar y pedir súplica y gracia para esas personas que no han conocido el mensaje del Señor, pero de igual forma confía en la justicia de nuestro Dios. Tenemos un Dios justo, aún en medio de las circunstancias que el pueblo de Dios está pasando. Continuamos con nuestro repaso de lección y ahora nos encontramos en el quinto tópico: el juicio previo al advenimiento. Es importante señalar en este punto que antes de la venida de Jesús se está llevando un juicio investigador. Esa es la primera etapa. Posteriormente, el juicio estará en proceso y se juzgará a los injustos de todas las edades. Y al final del milenio, entonces se ejecutará el juicio final. Ahora, ¿cómo nos salva Cristo en el juicio? Cuando vamos a Daniel capítulo 7, verso 13 al 14, podemos percibir que es Jesús, el Hijo del Hombre, que intercede en el juicio. Ahora Jesucristo ya no está entre nosotros, está el Espíritu Santo, y Él intercede por cada uno de nosotros ante el Padre. Así que necesitamos correr todos los días al trono de su gracia para encontrar oportuno socorro. Solamente a través de Jesús podemos llegar al Padre. En Él encontramos perdón y podemos ser justificados a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 12, nota que dice la palabra del Señor: a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles ven los libros y también desean ver qué es lo que se ha escrito en esos libros. En otras palabras, todo lo que nosotros hacemos, nuestras obras y nuestros motivos están registrados en los libros que están en el cielo. Cuando vamos a Romanos capítulo 14, verso 10, Pablo nos dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, pero Cristo puede cubrir nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Hoy necesitamos ir al trono de la gracia de nuestro Dios, de manera que Él nos pueda limpiar y purificar. Antes de que se termine el tiempo de la gracia, nuestros casos habrán de ser ya definidos.
Hoy necesitamos ir al trono de la gracia de nuestro Dios y aceptar a Jesús como nuestro Señor, pero también como nuestro Salvador. Por lo tanto, en esta última sección, podemos aplicar a nuestra vida que debemos depender de la justicia de Cristo, no de nuestras obras. Toda nuestra salvación está centrada en la persona de Cristo. Y vive todos los días como si hoy fuese el último momento de nuestras vidas. Recuerda que estamos en un juicio y necesitamos permitir que sea Dios el que nos limpie y nos purifique. ¿Cuál es el desafío? Yo quiero animarte a que puedas hacer este desafío la próxima semana. Comparte con alguien cómo una historia, es decir, la de Noé o la de Sodoma, prefigura el fin y señala a Cristo. Apocalipsis 14. Invítalo a estudiar el Evangelio eterno y ora por su preparación para el juicio que se está llevando. Que el Señor te bendiga.